Hola Claro, a todos, ahora sí, hola ahora a sí, todos, tenías apagado. hola a todos. Hoy nos encontramos en un programa más de Desmitificando la Epilepsia. Hoy venimos con un tema muy especial y muy importante. Y una invitada muy especial es el tema de la crisis de desabastecimiento de medicamentos en epilepsia en Colombia. Aclaro en Colombia porque es como lo que vamos a manejar. No sabemos si de pronto en otros países de Latinoamérica se esté manejando el mismo tema, pero es importante aclarar esto. Bueno, vamos a presentar a Carolina Segura. Ella es abogada, especialista en Derecho Laboral y Constitucional, pero aparte de eso, ella es una madre de un niño, una persona con epilepsia, un paciente con epilepsia, y a su vez es la fundadora y creadora pues, de la Fundación Meraki, es una fundación que está ubicada en Bogotá, donde está dedicada al apoyo de pacientes con epilepsia y discapacidad. Y queremos pues como darle la bienvenida Carolina a nuestro programa, qué rico pues que aceptes nuestra invitación y vamos a hablar de este tema como tan controversial. Hola, Caro, y a todos los que nos están viendo y escuchando. Gracias por invitarme. Sí, es importante que hablemos de esto. Mi nombre es Carolina Cuervo Segura y soy especialista en Derecho Laboral, Seguridad Social, Derecho Administrativo y Constitucional. Y como tú dijiste, soy la directora de la Fundación Meraki para la Discapacidad y NANCO CB de Colombia, dos organizaciones que trabajamos en pro de la discapacidad, epilepsia, síndromes, enfermedades y el cannabis medicinal. Bueno, Caro, mira, en este momento en Colombia, digamos que estamos muy preocupados por el tema de la escasez de medicamentos, desabastecimiento y la no entrega de los medicamentos, porque es que no solamente es que no haya, o es que es también que no los entregan, ¿cierto? Entonces aquí se debaten muchas preguntas porque uno dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son las principales causas de ese desabastecimiento de medicamentos en Colombia? Pues es que el meollo es que no estamos claros con la información. Como tú misma lo estás diciendo, hay infinidad de causas y motivos. Unos, porque definitivamente están desabastecidos, ya por el Ministerio de Salud están determinados como tal en una lista que ya están desabastecidos. Otros están en riesgo de desabastecimiento y como tal los están denominando como vitales no disponibles, pero sí hay disponibilidad. Y otros que por pacientes y personas que nos han contado, si bien es cierto no están en ninguna de las dos listas anteriores, pues simplemente no los están entregando. Entonces, Caro, señora, ¿cuáles podrían ser esos medicamentos que uno dice ya no se encuentran en Colombia o que dicen ya están desabastecidos? Hay algunos que ya definitivamente sí. están en la lista. ¿Cuáles son? Nosotros tuvimos reunión con Ministerio de Salud el día del plantón, el 13, y después tuvimos una reunión posterior, se me va el día en este momento, donde ellos nos indicaron que sí, que efectivamente ellos tienen un control, entre comillas, porque no es verdad, sobre los medicamentos que ya no van a abastecerse o que tienen alguna novedad, digámoslo así, en el mercado farmacéutico. Y nos dijeron que la lamotrigina ya está fuera del mercado. Ese sí definitivamente está fuera del mercado. El Urbadam de 10, pues en teoría y según lo que nos dijeron ellos, Sanofi manifiesta que sí hay. ¿Dónde están? No sé, no sabemos. Sí sé de unos padres que les han entregado Urbadam de 10, pero se tiene previsto para octubre de 2024 que se importe de Brasil el Urbadam de 20, el Clobazam de 20. Bueno, el OVAX tampoco está previsto que llegue este año a Colombia. Está previsto más o menos para principios, primer semestre del otro año, que eso es muy grave, muy grave.
quiero aclarar algo. Digamos que esos medicamentos que Caro está diciendo son medicamentos anticrisis para personas con epilepsia, pero también he sabido que hay otras enfermedades crónicas, porque digamos que nosotros nos enfocamos en epilepsia, pero aquí queremos hablar del desabastecimiento también en otras enfermedades crónicas. Por ejemplo, la insulina estuvo en un tiempo que no le estaban entregando, ¿cierto? Pues, medicamentos como para una persona con diabetes es muy importante, ¿cierto? Entonces queremos que hagan, o sea, que no solamente estamos peleando por los medicamentos de epilepsia, sino que hay otras comorbilidades y otras condiciones de vida que son muy difíciles. Y, por ejemplo, un diabético, una persona con diabetes necesita la insulina y están diciendo que no están entregando la insulina y que se les cambiaron ya pues el prototipo, entonces es la que ellos quieran, no a la que estaba acostumbrado el paciente. Lo digo porque tengo personas muy cercanas que están viviendo esta situación. Caro, ¿cómo podríamos decir que está afectando esta crisis de desabastecimiento de medicamentos a los pacientes con epilepsia y con otras enfermedades crónicas? Teniendo en cuenta de que obviamente la epilepsia es una condición donde nosotros no nos podemos dar el lujo de decir hoy no me tomo el medicamento. Nosotros sabemos que es una condición que tiene un tratamiento que debe ser continuo, que debe tener un horario, unas dosis, tiene que ser juicioso, ¿cierto? Entonces, ¿cómo está afectando todo esto? Cuéntanos. Bueno, Caro, aquí algo muy grave en esta situación y es que estamos frente a la vulneración del derecho a la vida y a la salud, que tú misma lo estás diciendo. Si bien es cierto nuestro tema, porque es el que vivimos, es la epilepsia, sabemos que hay un montón de pacientes con otras patologías iguales o peores de graves que no les están entregando los medicamentos. Entonces, partiendo de la base que estamos hablando de derecho a la salud y a la vida, que son derechos fundamentales inherentes al ser humano, que no solo existen en Colombia, sino que los estamos hablando, que son derechos humanos a nivel mundial, porque simplemente son inherentes, porque somos humanos, la afectación que estamos viviendo es muy grave. Tú misma lo dijiste, para pacientes con epilepsia hay que tomárselos a la hora, no los podemos suspender, tenemos un estatus convulsivo ahí a la puerta, si no nos tomamos el medicamento, no podemos suspender los medicamentos, entonces es un tema grave. Una persona que necesita las quimioterapias porque tiene un proceso oncológico y no se las están dando, imagínate la calidad de vida que puede tener esta persona. Ahora, algo que de pronto nos salimos un poquito del tema, que sé que no son medicamentos, pero también no nos están entregando insumos que son iguales de graves, que si bien es cierto no son de vida o muerte, yo siempre les pongo el ejemplo, unos pañales. Claro, yo no me voy a morir si no tengo los pañales, pero ¿qué calidad de vida puedo tener yo si necesito los pañales? Se me va a quemar la piel, no me voy a poder movilizar si salgo a la calle, bueno, un montón de cosas que ya la Corte Constitucional ha determinado que este tipo de insumos, si bien es cierto, no son de vida o muerte, son de primera necesidad y el sistema también nos está fallando ahí. Entonces, las afectaciones son muchas, o sea, ya hemos sabido, Caro, tú que sabes que estamos muy activas en este tema, que ya hay pacientes que han fallecido. O sea, después de eso ya no hay nada más que hacer. O sea, más grave que un fallecimiento de un paciente, no hay. Esto ya es una situación muy grave. Digamos que no solamente es grave para uno como paciente, y lo digo porque soy paciente, muchos saben, pues los que me ven, sino también para el gremio médico. Porque mira, por ejemplo, la posición de los neurólogos, de los médicos es muy difícil, porque uno dice, bueno, doctor, no me están entregando, y el doctor hace ese esfuerzo sobrehumano de cambiar el medicamento porque para ellos no es fácil y tampoco es que les guste, sino que lo hacen ya por última necesidad. ¿Qué dicen los neurólogos? Porque no sé si de pronto Caro es mamá de un niño, yo lo dije desde el principio de Daniel. No sé, ¿qué han dicho, por ejemplo, los neurólogos de todo este tema? Porque para ellos es muy complejo. No sé si tengo experiencia de alguna mamá que haya dicho, sí, me fui para donde el neurólogo y me dijo de todo, pues. Pues es que mira, aquí hay algo muy grave y era lo que yo les decía ese día al ministerio. Un medicamento no se desabastece de un día para otro. O sea, hoy tengo este medicamento y ya mañana se me acabó y yo ministerio fue pucha, ¿yo qué hago? Soy un ente gubernamental,
que tiene estos temas en sus competencias. ¿Y qué hago? No, un medicamento no se desabastece de un día para otro. Aquí hay una falla en el gobierno nacional, hay una falla en la información para, digamos, que los últimos sujetos de la cadena, que son los médicos, en nuestro caso los neurólogos y las madres. Entonces, si a un neurólogo no le informan acerca de que este medicamento ya no va a estar, no puede preparar a su paciente y darle un proceso de transición de un medicamento a otro, y por eso es que tenemos tantos pacientes que sí necesitan el medicamento, porque es que a los neurólogos no les informaron con tiempo. Yo sé que ellos también se encuentran en una gran contingencia, nos ha pasado con nuestro neurólogo, que él se enteró también hace poco, el día del plantón, ellos tuvieron una reunión y ahí fue donde se expusieron todo este tipo de situaciones. ¿Por qué no se les informó a ellos también? Que ellos hacen parte fundamental de la cadena de la salud. Simplemente no se les informó, y como que allá miren ustedes a ver qué hacen con sus pacientes, y claro, cuando llega el paciente, a la mamá, del papá o la persona que necesita el medicamento y va a recogerlo, pues simplemente no hay. Entonces sí hay una falla muy grave en todo este tema de información, porque es que toda esta información debería ser en línea. Está previsto que este medicamento va a desabastecerse, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué planes de contingencia con los médicos, con las EPS, con los pacientes, con los gestores farmacéuticos? No se hizo ningún plan de contingencia. Si no tenemos pacientes que ya murieron, si no hacemos el plantón ese día ya en frente del ministerio, no se toman las acciones pertinentes, que ni siquiera se han tomado, porque ya vamos para un mes de estar hablando con el ministerio y la verdad no nos han solucionado nada. Pero por lo menos ya nos sentamos en la mesa a hablar con ellos. Pero si no es por esto, Caro, nada. ¿Tú creerías que el gobierno es el que está colocando en peligro, porque es prácticamente así, en jaque, en peligro la salud de los pacientes? O podríamos hablar, porque obviamente hay una cadena, ¿cierto? Está las EPS, la empresa prestadora de salud para otras personas, ¿cierto? Uno sabe que esto es una cadena, pero digamos que hablar, digamos que un poquito de responsabilidad. ¿Tú creerías que el gobierno es el que realmente está colocando en jaque la salud de los pacientes? Estamos en un estado social de derecho, ¿cierto? Es decir, que a nosotros nos rige una constitución política. Y estamos en la pirámide que tú como abogada también la sabes, que arriba de la Constitución, bueno, tratados internacionales, pero hablemoslo Colombia, arriba de la Constitución no hay absolutamente nada. ¿Quién es el ente regulador de la salud en Colombia? Es el Ministerio de Salud, no son las EPS, no es la Supersalud, no es, bueno, los médicos, es el gobierno. Y por eso vuelvo y repito, ¿cómo es posible que no se hagan planes de contingencia para atender este tipo de situaciones? Que tengamos una mamá en Chiquinquirá que su hija muere por un estatus convulsivo, cuando este tipo de situaciones sí se tenían que tener previstas. ¿Cómo es posible que el ministerio nos saque una lista de los medicamentos que están desabastecidos, que están en riesgo de desabastecerse, y no hacen nada? Es que no es que, a ver, busquemos las razones, busquemos cómo podemos hacer, busquemos cómo importamos el medicamento. Aquí realmente no tenemos un responsable principal, porque no, ninguna de todas las entidades responsables de la cadena de la salud se ha responsabilizado. Lo que han hecho es, coloquialmente, pasarse la pelota. Pásense la pelota. ¿Qué son las EPS? ¿Qué son los gestores farmacéuticos? ¿Qué son los laboratorios? ¿Qué es Ministerio de Salud? No tenemos un doliente. ¿Y sabes quién es el doliente en este momento? Nosotros, los pacientes, porque somos los que estamos sufriendo las consecuencias de estas faltas administrativas del gobierno. Entonces, sí, para mí sí, el gobierno está poniendo en riesgo la salud de todas las personas que dependen de los medicamentos. Caro, ¿cómo están enfrentando las familias, digamos, ese desabastecimiento? ¿Qué medios de emergencia han estado haciendo? Yo sé que hay algunas fundaciones, grupos de apoyo. ¿Qué están haciendo? Bueno, nosotros hemos implementado planes de contingencia en mi ámbito jurídico, y es que hemos instado a las familias, miembros de la fundación y el grupo del plantón al cual tú haces parte,
a que primero presenten sus acciones de tutela. Los que ya tienen acciones de tutela, entonces vamos a presionar con el desacato, teniendo en cuenta ciertas minucias de estas dos figuras jurídicas, porque a veces la gente no las sabe. Entonces, como por ejemplo, que el desacato son 10 días hábiles, igual que la tutela, aunque los jueces no lo están cumpliendo. Estamos también presionando en el buen sentido legal a la superintendencia, presentando nosotros nuestras quejas, y es una mentira que nos las están contestando en 48 horas, como ellos lo ponen en sus comunicaciones y como lo ponen en las páginas. No están contestando en 48 horas, los jueces de tutela no están siendo garantistas con nuestros pacientes, pero lo estamos haciendo por ese lado. Sé que hay padres que se están donando el medicamento, los que pueden hacen cambios de un medicamento por otro. En nuestro caso estamos también mirando la posibilidad de algunas familias donarles el tratamiento de CBD dentro de la fundación. Ya es un proceso que cada familia pues quiera iniciar con nosotros. Y ya, o sea, es que realmente ya se nos están acabando los recursos, ya estamos en casi que tocando el fin y el fondo de este proceso, porque de pronto si alguna mamá o algún papá tiene alguna reserva, pues créeme que se le está acabando ya. En el caso del Urbadan es muy chistoso, ¿no? Porque las EPS no lo tienen, en las farmacias no hay, pero si tú vas a Botica Mental y pides que por favor te reserven tu tratamiento mensual, sí lo hay. O sea, para comprarlo hay, pero para entregar en las farmacias no. Entonces hay padres que los que tienen el recurso lo están comprando y obvio piden el reembolso al EPS, pero ya son casos extremos. Un papá o una mamá en Colombia no tiene 700,000 pesos para gastar mensual en el tratamiento de su hijo. Si lo tiene un mes, pues no lo tiene al otro. Entonces estamos ya así al límite, nos tienen contra la pared, así ya no es que podamos hacer muchas cosas frente a este tema. Han aumentado las hospitalizaciones por las crisis, porque, o sea, a ver, uno entiende que uno le puede dar crisis y que hay un manejo en casa, ¿cierto? Pueden haber unos manejos en casa, pero ya cuando hay estatus epiléptico y para de pronto los que pues no entienden mucho del tema, son convulsiones recurrentes, ¿cierto? Que no paran y que no paran, eso es un estatus que obviamente puede llegar a afectar mucho el cerebro e incluso la muerte. O sea, ¿qué tantas hospitalizaciones han habido? Porque uno escucha, ¿cierto? Sí, se han habido. Eso era lo que les explicábamos en ministerio ese día. O sea, esto lo que hace es un sobrecosto en el sistema de salud. Sí, el hecho de que no nos den medicamentos de cualquier índole lo que hace es que nos tengamos que ir a hospitalizaciones, porque pues ya la salud no da. Entonces sí he sabido varias personas que se han tenido que ir a las clínicas para que pues allá también les hagan la transición de pronto un poco más rápida y más médica sobre sus medicamentos. Y lo que te digo, esta niña en Chiquinquirá, si no me equivoco el lugar, la mamá la llevó ya por estatus y pues allá falleció. Caro, ¿cómo sería? O sea, obviamente como el medicamento no está acá, obviamente hay que importarlo, porque o sea, Colombia en ese momento no tiene pues como la forma de fabricarlo con las moléculas que son. Ahora hay una pregunta muy particular de una persona allí. ¿Quiénes pueden importar ese medicamento? ¿Solo puede importar solamente el Estado? ¿Lo importan las EPS o un particular? ¿O tiene que ser una empresa privada? ¿O sabes algo de cómo se puede importar este medicamento? ¿Hay alguna legislación que lo respalde? Sí, pues yo me puse a revisar porque ese día ya en ministerios que todo no lo plantearon tan fácil, o sea, todo es muy fácil para ellos, o sea, ellos no veían esta contingencia tan grave. Entonces decían, pero es que yo no entiendo por qué se pueden hacer trámites en el INVIMA tan baratos, solo valen 1,000,000 de pesos, eso es muy rápido. El tema de la importación de los medicamentos, cualquier persona lo puede hacer, pues no, es que tampoco es así, no es cualquier persona. Resulta que yo anoté el decreto. Y es el decreto 841-2004, que aquí lo bajé y lo voy a leer, solo lo de arriba. Y habla de la importación para medicamentos que son nominados como
¿cómo es? Vital no disponible, es decir, medicamentos que no pueden pasar todo el trámite pues, de la importación, todos los trámites legales, porque estamos en una contingencia, entonces necesitan que tal vez ciertos requisitos que tiene para la importación, pues sean obviados en este momento, porque estamos en una urgencia manifiesta referente a los medicamentos, pero tampoco es así que cualquier persona pueda, pues, importar los medicamentos. Mira, tiene que ser importación, digamos que para muchos pacientes, porque hay varias clases de importaciones, si es solo para una persona o si son para varias, para esos exclusivos en casos de, espérame, les leo aquí que yo ya lo había, para un paciente en específico, no, autorización de importación de medicamentos vitales no disponibles para uso exclusivo en casos de urgencia clínica. Se podrá autorizar la importación de cantidades no comerciales, no, pero este no es, espérame, es este. Autorización de importación para más de un paciente de medicamentos vitales no disponibles. El INVIMA podrá autorizar la importación de medicamentos vitales no disponibles para más de un paciente, que sería el presente caso, siempre que se cumplan los siguientes requisitos. El solicitante podrá ser cualquier entidad pública o privada legalmente constituida. Ahí no dice persona natural, dice entidad pública o privada, no dice persona natural. Y escucha esto, debidamente autorizada para la distribución de medicamentos. Pues vuelve y juega, no es cualquier tipo tampoco de persona privada, de carácter, persona jurídica, perdón, de carácter público o privada, cualquiera no es, debe tener autorización para la distribución de medicamentos, de acuerdo con las normas vigentes, y debe adjuntar una documentación, pues, para poder hacer el tema de la importación. Entonces, tampoco es tan fácil, si te das cuenta, y no es cualquier persona. O sea que aquí solamente podría importarlo el INVIMA, porque estamos ahí es muy claro cuando dice que tiene que ser una entidad pública, o sea, privada. pública del gobierno, o sea, gubernamental, ¿cierto? Y que obviamente va a tener que tiene que tener unos requisitos para poderlo hacer. O sea, que tampoco una persona, un paciente No. O una fundación como las que tenemos tú y yo, ¿cierto? Por ejemplo, que uno dijera, bueno, es que la fundación misma está legalmente constituida, ¿sí? Puede importar el medicamento, o sea, que esto solamente lo puede hacer el INVIMA. Pues también una entidad privada, pero que cumpla los requisitos legales, ¿no? Que tenga el permiso para manejar medicamentos. Es decir, una EPS sí lo podría hacer, la EPS lo podría hacer, pero no es tan fácil como ellos dijeron que no, que cualquier persona, porque lo tengo anotado aquí, ellos lo dijeron, aquí está mi agenda de anotaciones de ese día. Dijeron, cualquier persona puede importar, no, según lo que acabamos de leer, ni siquiera es una persona natural, tiene que ser una persona jurídica, entonces no es tan fácil tampoco, entonces vuelve y juega, porque no se hicieron los procesos para prever esta situación, que esto no se desabastece de un momento para otro y ya llevamos más de 9 meses con intermitencia en la entrega de los medicamentos, ya vamos para un año y en un año no se tomaron las contingencias necesarias. Es que realmente el desabastecimiento lleva más de un año, porque esto lo están diciendo desde el 2023, pues digamos que para ellos esto dicen que nosotros nos estamos quejando de 4 o 5 meses, pero realmente esto no es así, o sea, esto lleva más de un año y apenas ahora es que empiezan a despertar y despertaron por el plantón, o sea, por los mismos pacientes, por los mismos cuidadores, porque mientras a uno le están entregando el medicamento, usted no se tiene por qué quejar. Entonces, claro, cuando empiezan a incumplir, pues obviamente la gente tiene que hablar. Y es allí donde, bueno, acá hay algunas preguntitas donde dicen, vamos a mirar a ver, preguntas, dicen, ¿por qué algunas EPS no quieren entregar el medicamento de marca especial? Y si el paciente necesita ese, ¿por qué es la molécula original? O sea... Pasa, y hoy me pasó, hoy fui a la farmacia por el Vimpat, y me sacaron la Cosamida. Les dije, no, es la Cosamida, no es Vimpat. O sea, obviamente la molécula es Vimpat, pero es el genérico, él necesita el comercial. Entonces, eso va muy de la mano con el trabajo que hacemos en fundaciones como la tuya, fundaciones como la mía, de empoderar a los pacientes en sus temas jurídicos. Ustedes tienen, o todos, tenemos unos derechos, que los derechos deben ser respetados. Estamos hablando de derecho a la salud, derecho a la vida, y de ahí por abajo se desprenden un montón.
Tenemos derecho a un tratamiento integral, tenemos derecho al tratamiento que el neurólogo o el profesional, si no es de epilepsia, nos envíe. No es lo que las EPS, y perdónenme la palabra tan coloquial, se les dé la gana. Claro, porque le puede ser que un medicamento genérico salga más barato, claro, pero la efectividad no es la misma. Sí, y si le funciona a un paciente el genérico, uff, maravilloso, o sea, súper bien, pero no a todos les funciona. Entonces, eso es algo que ustedes tienen que tener en cuenta como pacientes. Ustedes tienen unos derechos, no se los dejen transgredir por las EPS porque pasa, sí nos transgreden los derechos, entonces, ¿cómo no nos pueden transgredir el derecho? Con la información. Por eso este tipo de escenarios, perdóname, son importantes para uno saber qué derechos tiene ante las entidades promotoras de salud. Entonces, en ese caso, pues no lo aceptas, no aceptas el medicamento porque es que no te va a servir. De pronto pedirle a tu médico tratante el tema de la falla terapéutica para demostrar con pruebas que es el tratamiento que el médico te mandó, no el que la EPS se le dé la gana de enviarte a ti. Bueno, ahora, ¿qué debemos hacer? Porque aquí nos preguntan, ¿qué debemos hacer ante, digamos que, para que me entreguen el medicamento? Entonces yo pregunto, o sea, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles serían como esos medios de pronto legales? ¿Cómo podemos orientar? Sí, espera. Claro, pues lo primero es que el conocimiento es el que nos da poder, ¿no? Entonces, conocer sus derechos. Aquí, Dani, ven, que me toca darle el medicamento a Dani, ¿no? Ya ustedes saben. Entonces, lo primero es conocer los derechos y tenemos varias vías. La acción de tutela, en teoría, es la forma más expedita que nosotros tenemos para que se defiendan nuestros derechos fundamentales, que son los que están en la Constitución política. Entonces, en teoría, esa sería nuestra primera instancia, acudir a una acción de tutela. En el caso de pues, que nos sigan incumpliendo, pues tenemos derecho a presentar el incidente de desacato y decirle a la autoridad judicial pues que la EPS, sigue vulnerándole los derechos. Tenemos nuestros entes de control también, como la superintendencia, como la procuraduría, como la defensoría, que son un poquito más complicados, pero funcionan. Yo les digo, en mi caso particular, tuve que ponerle vigilancia de la Procuraduría a mi juez, porque no sentía garantías, porque también pasa, ¿no? No es porque sea un juez de tutela va a ser garantista, no. Cosas como que el juez me decía, es que usted ya tiene la orden en sus manos, entonces la orden es un hecho superado. Yo le decía, no, señor juez, probatoriamente, cuando yo tenga el medicamento en mis manos, esto es un hecho superado, pero que yo tenga la orden no es un hecho superado. Y me terminaban los incidentes de desacato. ¿Cuál es el meollo con los incidentes de desacato? Que una vez fallados no se puede retrotraer los términos. Es decir, le fallan, ni siquiera tenemos un recurso sobre un incidente de desacato, sino falla bien o falla mal, de malas, y lo que tenemos que hacer es volver a iniciar un incidente de desacato, y eso que nos indica que los términos procesales comienzan a correr de cero. Es decir, que si me gasté un mes en demostrarle al juez la vulneración del derecho y el juez me falla en contra, teniendo yo la razón, me toca iniciar de cero otra vez. Entonces, eso es una grosería jurídica que no podemos dejar que nos pase. Entonces, tenemos esta vía de la Procuraduría, donde nosotros les podemos pedir al procurador que, si bien es cierto, no puede tener injerencia en la decisión judicial, sí puede vigilar el proceso de la acción de tutela para que se cumpla de cabalidad con las leyes vigentes frente a la tutela o al incidente de desacato. Y otra cosa que yo hice también, que si bien es cierto no me prosperó, pues era para que el juez de tutela se diera cuenta que yo sí sabía del tema, y es que le puse una queja ante el Consejo Superior de la Judicatura, que Carolina lo sabe, es el ente que regula todo el tema disciplinario de los abogados y los jueces. Entonces yo también le puse ese tema al juez y lo llamé a descargos para que pues él también contara qué pasó con mi caso, porque sí tenemos que como que abarcar todos los flancos para que de verdad nuestro derecho sea respetado. Yo le digo a la gente, primero, estén muy pendientes de los correos, ¿sí? Si el juez dice 48 horas, entonces contamos 2 días a partir de que se envíe el correo. Es decir, a ver, vamos a poner un ejemplo.
la tutela me falla hoy, 5 de septiembre. Y el juez dice, le doy a Carolina Ramírez como entidad promotora del servicio 48 horas para que le entregue a Carolina Cuervo Segura de la Fundación Meraki el medicamento. Entonces, Carolina Ramírez, a partir de que ella le envíen el correo de notificación, tiene 2 días, más otros 2 días, que son los 2 días de la notificación. Entonces, Carolina tiene 4 días. Al quinto día, Carolina ya me está fallando si no me ha entregado el medicamento. Entonces, al quinto día, yo ya puedo presentar mi incidente de desacato. Entonces, todo ese tema de términos judiciales sí los debemos tener en cuenta. De ser muy cansones con el juez, es preferible que ustedes molesten al juez por absolutamente todo y no que sean omisivos, pues precisamente para que pues sus derechos sean respetados. Porque les digo, ahora ni siquiera por el juez de tutela. Total, pues es muy cierto, digamos que esos son como los recursos. Yo sé que no todo el mundo puede contratar un abogado y es importante que lo sepan y por eso están también los consultorios jurídicos de las universidades que tienen la Facultad de Derecho para que, por ejemplo, allá también se asesoren, les ayuden, muchos hacen las tutelas, porque en los consultorios jurídicos se pueden apoyar y obviamente les pueden ayudar hasta cierto espacio, ¿cierto? Sin necesidad de un abogado, porque uno sabe que hay unos costos, pero también se tienen que mover. Por ejemplo, la queja a la Supersalud, así no contesten, hay que hacerla, o sea, son como cositas. Y obviamente quería hablar como de algo muy importante y es el plantón. Frente al tema, pues, o sea, nosotros hicimos un plantón, pues tú nos estás contando más o menos usted tiene una nueva reunión. Sí, sí, sí. Bueno, que algo primero, Caro, que es importante y es que, bueno, la tutela en teoría no necesita abogado, ¿no? Porque pues es un medio expedito para defender los derechos fundamentales. Pero, ¿por qué nos contratan a personas como a Caro y como yo? Obviamente para que toda la fundamentación jurídica quede mucho mejor y sea más robusta, pero pues también ustedes lo pueden hacer. Entonces, por ese lado, pues para que lo tengan claro. Sí, el 11 de septiembre hay una reunión donde en teoría, y siempre les pongo así las comillitas, porque es que esto se está convirtiendo en la reunión de la reunión de la reunión de la reunión, y era lo que no queríamos. En un mes ya tendríamos que tener alguna solución. Van a estar todos los entes que tienen que ver con la cadena de la salud, es decir, EPS, gestores farmacéuticos, los laboratorios. En teoría tendrían que estar ya todos para ese día y pues es que la solución ya tendríamos que tenerla desde el día 1, pero bueno, vamos a ver qué pasa ese día ya del ministerio y a qué conclusiones se logra. A la fecha no tenemos el acta ni de la primera reunión ni de la segunda reunión por parte del ministerio. Y ha pasado un mes, el plantón fue el 13 de agosto y todavía no tenemos ningún documento. ¿Qué esperan de pronto en esa reunión? Pues esperamos que estén todas esas personas que mencionaste, obviamente, que están obligadas a estar, pues no es que quieran, deben estarlo. Claro. Y que de ahí se arroje digamos, una solución y en caso de que de pronto no sea efectivo, porque pues, bueno, pueda que arrojen una solución, maravilloso si la arrojan, pero en caso de que no, ¿qué podemos seguir haciendo las personas, esos papás que nos ven? Pues obviamente hay mucha angustia, por acá pues nos dicen que si el Epamin ya no va a entrar, bueno, hay personas que dependen exactamente de un medicamento, ¿qué hacer? Porque, o sea, realmente ahora nos encontramos en una crisis muy fuerte, ¿cierto? Tratamos de darle herramientas a las personas, así como las que estábamos diciendo, la tutela, el derecho de petición, los desacatos, y seguramente otras cositas, pero obviamente hacerse sentir es importante, porque es que a veces nos quedamos quejándonos, pero nos da pereza hacer cosas y fundaciones con epilepsia o agremiaciones, con esto no es que existan muchas, no hay muchas, y los medicamentos tampoco es que abunden. Y a veces yo puedo compartir un medicamento, intercalar otro medicamento, pero eso no va a ser eterno. Eso yo voy a poder ayudar a una persona de pronto una semana, si mucho dos, si mucho, porque
por ejemplo, un medicamento como la lacosamida tiene un valor de 400 y 500 mil pesos, trae simplemente 28 pastillas. Si yo me tomo 3 diarias, o sea, ¿cuánto dura ese medicamento? En Colombia, o sea, los estratos 1, 2 y 3, que son, pues, digamos que los más bajos en Colombia, no ganan un salario como para soportar esta carga de un medicamento. O sea, realmente tienen que ser ayudados por la empresa prestadora de salud. ¿Qué esperas de pronto en esta reunión y de no ser favorable pues, digamos, la respuesta? ¿Has pensado en algo? ¿Tienen algo, pues, como ahí pensado? O no sé. Caro, algo que me hiciste acordar antes, devolviéndonos un poquito a lo del derecho de petición, y es que muchas personas piensan que para interponer una tutela ante la EPS tienen que haber presentado antes un derecho de petición a su EPS. Eso es falso. En ninguna ley dice que es requisito de procedibilidad presentar un derecho de petición antes de presentar la tutela. A mí, lo estoy hablando como Carolina Cuervo Segura, no que después me digan, ay, no, es que yo sí no. A mí no me gustan los derechos de petición en salud. Claro, funcionan para otro tipo de situaciones, de pronto de otra índole, sí funcionan, pero para temas de salud, no. Para temas de salud es irnos directamente a la acción de tutela. Entonces, para que lo tengan en claro, no es que, ay, primero presento el derecho de petición, se está escuchando por ahí algo de fondo. Son 15 días que perdemos hábiles con el derecho de petición, más otros 10 de la tutela, casi que es más que un mes ahí que estamos perdiendo. Entonces, tengan eso en cuenta, no hay necesidad de presentar el derecho de petición. Ahora bien, referente a tu pregunta, entonces, ¿qué esperamos nosotros ese 11 de septiembre? Soluciones concretas, porque, o sea, han habido muchas noticias que a mí me han enviado el link de, mira, esto está cambiando, no sé qué, y la verdad es que no. Las noticias que yo he leído han sido de la misma información que yo tuve el día 1 con Ministerio. Por ejemplo, ay, que van a importar el BIMPAD de Brasil. Eso ya lo habíamos dicho, eso ya lo sabíamos. Y sale la super noticia así, con el titular en rojo, que Ministerio está haciendo un montón de cosas. No, eso ya lo sabíamos desde el día del plantón. Que ahorita estaba leyendo esta ley de la importación y decía que no importaba las condiciones de la caja y de los blisters cuando es un medicamento vital no disponible, porque pues es una urgencia manifiesta. Y a nosotros allá Ministerio nos dijo que era que Sanofi tenía que cambiar los blisters y las cajas porque estaban en portugués. Yo decía, o sea, no tiene sentido, mándenoslos así. El hecho de que esté en portugués no indica que yo no voy a saber cómo dárselo a Daniel, o sea, yo ya sé cómo es el tema, y más bien envíelo rápido. Entonces, ¿qué pretendemos ese día? Soluciones concretas, porque mira, esto se va a convertir en la reunión de la reunión de la reunión y de la reunión. Mira los hallazgos que tuvo la Supersalud. Qué grosería que si no va el superintendente allá se da cuenta que hay pañales y que no se los entregan a las personas. O sea, eso es una falta de respeto totalmente con la salud. Entonces, si no tenemos una solución definitiva, pues volvemos a las vías de hecho y volvemos al paro y volvemos a cerrar la calle y sabemos que fundaciones como la de Carolina van a hacer presencia en los territorios, porque ahí lo leí también y es verdad, este desabastecimiento no es solo en Bogotá, este desabastecimiento es a nivel nacional. Y les digo, porque he tenido reunión con territorio, en el territorio es mucho más grave el tema que estamos viviendo en las ciudades capitales, digamos, principales de Colombia. En territorio hay un montón de necesidades y los tienen súper olvidados. Entonces, la idea es que en cada territorio donde haya presencia de nuestros miembros, se haga el plantón. Y de hecho, pues había como presupuestado, ¿cierto? Un plantón, pero estamos esperando esta reunión. Se está haciendo cierta publicidad para mirar a ver hasta dónde se puede como generar el plantón. Todo depende también como de cómo nos vaya. Porque igual el medicamento no lo podemos dejar de consumir. Ahí había una pregunta, sí, ¿cómo era la situación de desabastecimiento tanto a nivel urbano como rural? O sea, si es más fuerte el desabastecimiento en zona rural que en zona urbana.
Total, total. Mira, yo tuve una reunión que estaba prevista solo para 1 hora con miembros de fuera de Bogotá, en departamentos, en ciudades Arauca, bien lejanas de Bogotá. Estuvimos 2 horas hablando con ellos y todos contaban sus casos y yo decía, no, o sea, el gobierno los tiene completamente olvidados, Caro. ¿No te ¿Hay imaginas? alguna, no sé, encuesta o que nosotros podamos decir? Yo sé que es difícil porque ni siquiera la epilepsia está censada en el país, ¿Qué pero hay deberían? alguna, debería. Yo he pedido ya varios censos y nunca contestan, Mm, no saben contestar. mm. Eh, hay, ya hay, por ejemplo, como algo que uno diga, son tantos los pacientes que no les entregamos el medicamento. ¿Ya hay algo así? Todavía no. Pues en el grupo del plantón y que pues bienvenidos todos los que se quieran unir, nosotros pasamos un Google Forms, pero esto es algo muy rústico, o sea, esto es algo que nos están endilgando tareas que no nos competen, es el gobierno nacional por legislación, es que no es porque queramos nosotros darle esa competencia, tiene la obligación de lo que tú dices, tener censados a cada uno de los pacientes por patologías, por medicamentos y demás, pero no lo tiene. Entonces nosotros hemos rotado un Google Forms y no sé, tenemos más o menos 200 personas, pero es muy poquito, porque ¿cuántos pacientes están viviendo este flagelo? Entonces sí, de ahí podemos sacar una información, pero es una información mínima y es una información que no va a ser fidedigna con la realidad del país, ¿no? Claro, si quieren nosotros también se los rotamos, pues para que ustedes lo llenen y nosotros poder tener esa estadística mínima que dice Caro, pero sabemos que hay un montón de casos, o sea, no solo son Yo esos. creo que sería interesante colocar ese Google Forms ahí en el, lo podemos colocar, compartirlo Sí, y ahí hacer como, sí, obviamente 200 no son, eso es mucho más, porque eso es imposible en un país tan grande como Colombia y que obviamente sabemos que pacientes hay en todas partes. Nos estamos basando simplemente entre Bogotá, Medellín, Cali, de pronto Barranquilla como las ciudades principales, pero pues no hemos llegado más allá, no porque no queramos, sino porque tampoco conocemos. Digamos que fundaciones o organizaciones en epilepsia no es que abunden, y pues es complicado, pero bueno, yo creo que lo más importante, que ya se nos va acabando como el tiempo, es como la invitación a todas las personas a empoderarse, hmm, obviamente, con esta situación que estamos viviendo, de leer mucho lo que se está publicando, las noticias han rodado, los medios de pronto han sido, nos han enfocado, porque tampoco voy a desmeritar pues como el trabajo de los periodistas, porque nos han preguntado, no es un tema muy común y se han preocupado en sacar pues como de pronto las noticias. sí. Pero uno sabe que obviamente hay un desconocimiento y muchas cosas más. Ahora está saliendo mucho en TikTok y en otros, este es la super salud del secretario Leal, creo que es donde va y llega a Audifarma y bueno, a muchas otras farmacias eh, como un líder, parece, no sé qué es lo que quieren mostrar, que se están preocupando. Yo siento que lo están haciendo como para mirar a ver las reacciones y que de pronto los pacientes no protestemos, como para decir cálmense, pero realmente la situación yo siento que puede agravarse. Eh, y yo pienso que lo importante acá es empoderarnos del tema, mirar todas las noticias, todo, y obviamente apoyar todas estas iniciativas, porque eso es lo que hay que hacer, unas iniciativas para que llegue el medicamento. Si tenemos que hacer plantones, los hacemos, porque realmente ya han habido muertes. Hay una niña, creo que está en la UCI, eh, pues mejor dicho, bueno, han habido de todo. Y realmente el gobierno se tiene que mover porque ellos son los que nos tienen que proteger a nosotros. Nosotros no tenemos por qué proteger al gobierno. El gobierno está es para proteger a los pacientes, a los ciudadanos. Exactamente, Caro. Y es un llamado a que la unión hace la fuerza. O sea, lamentablemente estamos desunidos.
sí estamos desunidos, y te lo digo yo, y tengo una prueba de un video cuando subimos ese día ya a ministerio, y una señora decía, es que ellos son unos vendidos, es que ellos no me representan. O sea, por Dios, mira, yo te lo digo, yo podría pelear por Dani sola. Tengo las herramientas, bendito Dios, las tengo, Carolina, así como tú. Pero yo me estoy poniendo la 10, no solo por Daniel, porque a mí me duele mi hijo, pero también me duelen los demás pacientes. Entonces, con este tipo de situaciones, uno sí se siente muy triste porque dice, mira, Caro, ¿sabes cuánto he ganado con este plantón y este tema? Nada. He tenido yo que poner de mi presupuesto. El día del plantón ni siquiera almorcé, no comí nada, en medio tomé un agua. Tú me viste después, llegué sin voz de todo lo que grité, duré como una semana cansadísima, una semana súper enferma de la garganta, para que llegue personas a decir, sí, no me representan y me han sacado de grupos que porque no sigo sus ideales. Yo tengo una línea definida y yo voy a defender a todos los pacientes, o sea, por eso soy abogada, a todos los voy a defender. Entonces aquí la unión hace la fuerza, y si no nos unimos, créanme que no vamos a sacar nada, porque está prosperando el paro camionero, porque están unidos en todo el país, porque están bloqueando. Porque ellos son un gremio muy unido, ellos son un gremio muy unido, sí, y la verdad, pues, yo pienso que eso es lo importante. Aquí están rodando las redes de Carolina, de Meraki, ¿cierto? Ya están en el banner, pero ya están ahí, donde para que las sigan en sus cuentas de Facebook, de Instagram, está su contacto, para que también se agreguen también al tema del plantón, pues obviamente cada uno desde sus posibilidades, desde sus ciudades, porque sabemos que todos los que nos ven no están ubicados en las mismas ciudades, pero pueden aportar, ¿cierto? Claro. Y queremos que de pronto nos unamos en este tema, porque así como se unen otros gremios, nosotros también nos tenemos que unir, y no solamente por epilepsia, yo lo decía, sino por otras enfermedades que son difíciles, crónicas, o sea, diabetes, y que realmente también dependen de un medicamento, y a ellos no les está importando unirse con nosotros, o sea, es tomar conciencia, empoderarnos como del tema, y entender que la salud es todo para nosotros. Sin salud no tenemos nada, sí, claro. Y Caro, otra cosa que me acabo de acordar, hablando de estos temas como por defensa judicial o, sí, defensa de derechos, estamos contemplando la posibilidad de constituirnos como una veeduría que nos va a servir. No digo, yo siempre digo, como personas naturales nos tienen que oír, obviamente, pero si llega la veeduría de los medicamentos a nivel nacional, pues tiene más poder. Entonces, pues también para que nos apoyen con eso, lo que dice Caro, el apoyo no es solo que ustedes vayan y griten como yo, o que hagan una tutela, hagan un derecho de petición. El apoyo es seguirnos en redes, el apoyo es postear la información, el apoyo es rotar la información. Con eso ya nos ayuda. O sea, es eso, que si no puede ir, mande a alguien, o que si puede llevar a alguien ese día, tráigalo. Pero ese es el apoyo que necesitamos, porque lo que dice Caro es que estamos frente al derecho a la salud, que sin salud no hay nada, sin salud no vivimos. Que es así de simple. Entonces sí es grave lo que está pasando, y es el llamado a la unión. Bueno, Caro, muchas gracias por tomar nuestra invitación. Muchas gracias a todos por estar aquí. Aquí están las redes de Carolina que están rodando, están las redes de la Fundación. Nos encuentran en Facebook Fundación Renacer con Amor, en Instagram Renacer con Amor, y nuestro teléfono de contacto 312-788-4500. Si quieren, obviamente, también por medio de la Fundación, nosotros podemos compartir los contactos de Carolina, y espero pues que de pronto haya una solución. No sabemos, nos pueden sorprender, ojalá nos sorprendan, ojalá nos sorprendan, y estaremos pues como retroalimentándolos como con todo este tema, y bueno, una feliz noche a todos. Gracias a todos eso, y gracias, Caro. Pues Caro y yo somos organizaciones aliadas, trabajamos en llave en mano y trabajamos transversalmente, entonces lo que es con ella es conmigo también. Entonces ahí seguimos. Gracias. Bueno.